Natural Killer, un espacio donde se une la ciencia con la espiritualidad, la mente con las emociones, tu vida con la mía. La salud está transformándose. Te invito a que seas parte de esta revolución. Bienvenidos a Natural Killer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para el momento en el que estén viendo este video. Ya estaba extrañando un poco hacer esto y lo he denominado como una segunda temporada del podcast porque hubo una pausa que no estaba prevista, pero que se dio así. Y qué mejor, de hecho, que con un invitado que sí va a ser de mis favoritos de todas maneras, el primer invitado internacional. Así que para mí me llena y me emociona mucho que esté acá. Él no sabe, pero yo suelo hacer las presentaciones de los invitados no tanto por su trayectoria o a lo que se dedica, sino por lo que yo veo o he sentido o he llegado a conocer, ¿no? Ahí considero que hay muchas personas en el mundo que te muestran otro mundo, que te muestran otras maneras de pensar, otras maneras de sentir, otra profundidad de las cosas. Y para mí encontrarlo y conocerlo, de hecho, ha sido uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida. Admiro y respeto muchísimo su trabajo porque siento que hace mucho match con lo que yo, o a lo que yo me dedico. Es una persona que tiene una, no sé si decir vocación, pero transmite muy bien desde una profunda inteligencia y una lógica de otra dimensión, lo que hace que puedas hablar con él de repente cosas innombrables, ocultas, misteriosas, sin que te haga la sensación de que o él sabe más o de que tú no sabes. Entonces, para mí, él es Alejandro Lavín. Bienvenidísimo, muy emocionada y muy contenta que estés aquí. Ay, Andreita, muchas gracias por la invitación a ti. Ay, qué linda. No, pues para mí es un gusto compartir y ver cómo, siento que desde hace años, ¿no? ¿Con qué año fue? 2010 y no sé cuál. Y he visto cómo le has chambeado durísimo, cómo has estado practique, creciendo mucho, llegando a un montón de profundidad en tu práctica y ahora en todo el trabajo de divulgación que haces me parece espectacular. Yo creo que se tiene que hacer en nombre de que cada vez más personas accedan a este tipo de, de estilo de vida, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. No, de nada. Más bien yo ya dije quién es Alejandro Lavín para mí. Y esta pregunta es, ¿quién es Alejandro Lavín para ti? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te Ay, sientes? Dios. Empecé así, ¿no? Bueno, yo realmente, yo soy un docente, ¿no? Eh, Creo que uno va mutando de acuerdo a las circunstancias a las que uno se adapta y de acuerdo a cómo uno las va atrayendo. Y bueno, yo empecé a trabajar desde muy chavillo. Honestamente, nunca me imaginé yo dedicarme al tema de salud. No, realmente nunca me interesó. Yo desde niño, ya sabes, quería ser luchador, bombero, doctor, cualquier cosa, pero pues vas creciendo. Me tuve que poner a trabajar desde, no sé, como 14, 15 años para generar, ¿no? Y entonces trabajé de todo, ¿no? Trabajé embolsando supermercado, me fui de obrero y de mesero y en restaurantes hice un montón de años. Y ahí estaba, ¿no? Y entonces de repente me acerco a la salud por necesidad y empiezo a descubrir un mundo, ¿no? Y entonces empiezo a dar consulta, me capacito, doy terapia y como a los, o sea, eso fue como a los 19, 20 años, como a los 20, 22, 23, empiezo ya a dar como capacitación formal, porque yo me acuerdo que la primera manera en la que yo me publicitaba era dando conferencias gratuitas, ¿no? Conferencias gratuitas en las que iban dos, tres personas y mis temas eran como de lávate los dientes, ¿no? Come bien, toma agua, ¿no? O sea, cualquier cosa, ¿no? Y obviamente lo hacía como un medio de divulgación, pero principalmente para que la gente pues confiara en que el chamaquito de 20 años les puede dar consulta, ¿no? Y entonces así me funcionó y me empezó a gustar bastante el área de Salud. sí, como de capacitación. Ya. Y entonces empecé a conjugar, ¿no? La parte de la terapia con la parte de dar charlas. Y así lo hice mucho tiempo.
empecé a tener bastantes pacientes por el hecho de que iban a una charla y se les hacía confiable la información. Y entonces lo combiné, empecé a tener, a poner centros holísticos en donde yo pues daba consultas y daba charlas, invitaba a otros terapeutas y poco a poco empecé a volverme un poco más profesional en la parte de cómo volver didácticas las cosas que yo hacía en terapia, ¿no? Yo iba a todos los cursos que te puedes imaginar, leía todos los libros que puedes imaginar, y entonces empezaba yo a practicar en consulta algunas técnicas, algunos métodos, y veía cómo algunas cosas se integraban y estas cosas cómo se integraban se podían transmitir de una forma más simple de las que a mí me lo habían enseñado, porque yo veía que a veces había cosas complicadas, ¿no? Entonces empezaba a intentar volver didáctico el proceso y empecé ya a estructurar clases que integraban otros métodos, ¿no? Y entonces me gustó mucho la docencia como tal. Y de hecho, en algún momento pausé la terapia, como a los 30 años, después de dar terapia como 10 seguidos. Hice una pausita, ocupaba yo un break de ver demasiados pacientes a la semana y me dediqué full capacitación, ¿no? Y este año apenas regresé a la terapia, ahorita tengo 35, entonces me eché un descanso de casi 5 años y digo, regresé con un gran ánimo, realmente me encanta dar terapia y entonces combiné la parte de la terapia y la docencia pues muchos años. Eh, Empecé a escribir no, bueno, escribía hace bastante, pero empecé a publicar hace poco, hace 2 años publiqué un libro. Este año que viene planeo dedicarme a escribir un poquito más. Entonces, digamos que mi principal tema es ser terapeuta, docente y escritor Humano. amateur. Y, y bien humano. Sí, yo, por ejemplo, lo que vi, cuando mi madre enferma, le cambian la dieta y nos envían, o sea, y muy, bueno, cosas medias raras, y te Sí, hablo, haz de cuenta, 20 años atrás, cuando no había pues redes sociales como para conseguir cosas, sino que era mucho más como de, oye, ándate a tal lugar que te hace bien, o busca a otro, del boca a boca, ¿no? Y yo me acuerdo que yo tenía que ir a un mercado que era como un laberinto a conseguir unas algas, ¿no? órale. Y la persona que atendía era una señora que siempre estaba fumando, muy, muy viejita, muy, muy flaquita, con una tos horrible. Y mi primer pensamiento fue, "Eh, ella no era la que debería estar enferma, siendo mi mamá de repente una mujer joven, sin vicios". Entonces fue como que mi primer cuestionamiento sobre la salud, la enfermedad. Y dije, se supondría que la que tendría que estar enferma es ella. Te Sí, hablo yo muy chica, ¿no? Me quedó eso ahí. Años después está mi papá en el hospital sin un diagnóstico y en algunos casos yo he hablado con los doctores que te dan los reportes y todo esto ya fue hace como 10 12 años, ¿no? Y no sabían qué tenía, ¿no? Me decían, hemos órale. hecho estas pruebas, de repente es esto, de repente lo otro, y ahí fue cuando dije, tampoco saben todo, Claro. ¿no? O sea, tampoco tienen la respuesta de todo que uno a veces en automático piensa que sí, ¿no? Y luego veo una tía mía curarse de una enfermedad cambiando su dieta, ingresando otros hábitos, con homeopatía, con acupuntura. Y yo, ¿qué? O sea, Eso funciona. entonces, es claro, entonces, ¿de qué es esto, no? O sea, ¿cómo es posible que ya una persona que no cumple con los checks se enferma, otro nadie sabe qué tiene, y luego empiezan a aparecer más cosas? Entonces fue ahí que yo dije, acá hay algo más que me interesa saber qué es, ¿no? ¿Qué viste tú que te hizo decir, oye, acá hay algo más? Claro. Mira, creo que hay de todos perfiles de personalidad. Yo creo que el mío, yo desde niño tenía como afinidad y tenía ciertas, no sé si es manías, pero sí, yo tenía mucho acercamiento con el tema místico, principalmente por mi mamá, porque ella es bien misticosa, y la casa estaba llena de libros de cosas raras, de tarot y cosas así. Y a mí como que me llamaba la atención, ¿no? Entonces, como que nunca fui muy de esta línea de pensamiento demasiado materialista, Ya, crítica, de que no, si la ciencia, no. Entonces, tuve digamos, una facilidad
para aceptar cosas que normalmente en el imaginario común se pueden ver como tonterías, como supercherías, como charlatanería, como engaño. Entonces hay cosas digo, tengo mi nivel de escepticismo, ¿no? O sea, si alguien me dice, oye, esto es así, ¿no? O sea, trato de cuestionarlo en mi cabeza. No le digo que sí ni que no, pero digo, pues a ver, me lo voy a quedar y vamos a ver qué se siente esta información, vamos a ver cómo se integra con otras cosas que tengo en el mapa. Si el plano no empata, pues no empate y lo suelto, no. Pero si sí me hace sentido, pues empiezo a intentar ver si se puede aplicar de alguna forma. Y si veo que jala, puta, para mí ya es una realidad, ¿no? Y entonces creo que habemos, habemos de todos y es necesario que haya gente de toda, ¿no? Si todo el mundo pensara igual, sería este mundo una cosa muy uniforme, muy gris, muy sin Aburrida. chiste, claro. Entonces creo que necesitamos saber locos y necesita haber gente un poquito más cuerda y necesita haber gente súper mamona y necesita haber gente de todo. Y bueno, pues si nos tocó estar al lado de los locos, pues vamos a bloquear duro, ¿no? O sea, vamos a entrarle a todo, ¿no? Entonces creo que la vida te va acercando cosas para las que tú empiezas a tener la disposición de vivir, ¿no? Si uno empieza a abrirse a la posibilidad de ciertas eventualidades y empiezas a darle oportunidad a cierto tipo de ideas, entonces la misma realidad te las va acercando, ¿no? Tú de alguna forma generas este campo de atracción en donde logras que ciertas circunstancias se coordinen y que te demuestren cómo esa locura o esa idea absurda eh, realmente no solamente tiene sentido, sino que la puedes ver manifestada, ¿no? Y entonces yo he tenido N comprobaciones de cómo estas ideas locas pues se suceden, ¿no? Eh, um, Hay muchas personas que tienen diferentes rutas, ¿no? Hay gente que dice, no, pues mi ruta es el aprendizaje técnico, académico, sobre las cosas raras. Otras personas dicen, no, pues a mí, yo no leo, pero sí me fui a rituales de quién sabe qué cosas y me metí en quién sabe cuáles plantas y también viví una experiencia loca. Y hay otras personas que dicen, no, pues yo a través de la terapia me he descubierto y cada quien Y tiene su todo propia bien. ruta, sí. Y y bueno, creo que cada quien va a ir encontrando las moronitas de su camino de Hansel y Gretel si está dispuesto a pensar que puede ser posible, ¿no? O que puede ser de otra manera, ¿no? Claro. El tema de terapias, que ahora hay tanta información en tan poco tiempo y al alcance de un clic literal, en automático uno dice terapia y ¡fu! Te vas a psicoterapia o tu psicólogo. Pero hay un abanico de opciones de muchas terapias, ¿no? Que están, no sé, no quiero decir de moda, pero que están ya como que a la luz, ahí al alcance de cualquiera, ¿no? Pero hay muchas más terapias como la que tú haces, como la que yo estoy tratando como que de empujar, que es diferente, pero que también va a la parte de sentarte y conversar, ¿no? ¿Cómo definirías tú ese tipo de terapias o cómo considerarías o describirías a un profesional de la salud que lleva a cargo este tipo de terapias, considerando que la salud pues trasciende más allá de controlarte tus síntomas? Mira, yo creo que hay dos, dos formas de practicar el hecho de servir en tema de salud. Creo que una cosa muy específica es terapia. Ujú. La terapia creo que tiene que ver con lograr construir una atmósfera propicia para que el consultante o el paciente logre contactar con algo muy profundo dentro de sí mismo y logre expresarlo a través del diálogo, a través de la comunicación. Y creo que en esa posibilidad de conexión humana, en donde yo descargo lo que más
traigo aquí en la cabeza y traigo este sufrir en el pecho, en el momento en que yo utilizo esa vía de comunicación para poder reflejar eso y sacarlo de mí y que me alivie el peso que traigo cargando, eso es terapia. La manera de cómo nosotros logramos esa comunicación o cómo construimos esa atmósfera puede tener diferentes elementos, puede ser de diferentes formas, pero el lograr que alguien logre conectar consigo mismo y comunicarlo al exterior para aligerarse la carga mental, emocional, incluso espiritual que tiene, eso va a tener una incidencia evidente y directa en su plano físico. Esa persona va a empezar a mejorar en sus condiciones somatológicas a nivel del cuerpo. No sé, puede ser desde algo muy leve, una mejoría leve, hasta la curación casi milagrosa de un tema grave. Eso es terapia, el lograr que alguien saque lo que con nadie ha sacado. Suena feo, pero bueno. Otra cosa es una aplicación de un método terapéutico. Una terapia es lograr ese vínculo y lograr extraer eso oculto. Pero la aplicación de un método terapéutico a veces no requiere ningún tipo de comunicación en donde el paciente exprese nada. Hay métodos terapéuticos en donde dices, bueno, sí, buenas tardes, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Ok, acuérdese. Y tú, no sé, le aplicas unas agujas o haces una masoterapia o aplicas energía con las manos o le pones los imanes o no sé, tal vez haces algún tipo de diagnóstico observando el iris o palpando algunas zonas del cuerpo y bueno, dices, vamos a mandarle una solución en forma de algo que se toma, algo que practica en casa, un cambio en la dieta. Y eso es buscar fortalecer las fuerzas curativas dentro de su cuerpo a través de darle un empujoncito con alguna técnica. Hay técnicas desde lo estructural, técnicas bioenergéticas, técnicas más fisiológicas, técnicas estructurales, técnicas bioquímicas, eh, pero realmente el paciente no requiere de hacer mucho, simplemente se suelta y se deja consentir, se deja terapear con la aplicación del método y ya está. Ambas maneras de buscar un resultado de salud en alguien van a tener cierto nivel de funcionalidad y cierto índice de resultados, como si tú buscas conectar con él, como si tú le aplicas algo, de cualquier manera, una de las dos van a tener resultados. Sin embargo, creo yo que sin el proceso de la verdadera terapia, que es conectar y permitirle que esta persona suelte, la aplicación del método terapéutico siempre va a tener un límite. La persona, por más alivio que tú le brindes aplicándole la técnica, va a tener un techo en la sanación en donde va a llegar a un alivio, va a mejorar sus síntomas, pero de ahí no va a pasar y entonces eventualmente si sigue con el estilo de vida que lo llevó ahí, va a volver a regresar a donde empezó y que por eso fue contigo. Si, no sé, si la persona estaba en un 90% de salud y a través de un cambio de vida, la toxemia, lo que tú quieras, bajó a un 30% de salud y va contigo, tú le aplicas un método terapéutico, puede regresar al 85, al 90, pero no va a sanar de aquello que lo bajó de salud porque realmente la persona no aprendió nada de cómo llegó ahí. ¿Qué fue lo que lo llevó a afectar su salud de esa manera, en esa magnitud, en ese tiempo? Y si la persona no toma conciencia de cuál fue su proceso de deterioro, entonces va a volver a tenerlo. Va a volver a tenerlo y vamos a repetir el ciclo donde vuelve a regresar, le aplicas el método, se alivia, se va, empieza otra vez con pedos, regresa, le aplicas el método, se alivia, etcétera. Y por una parte dices, bueno, está bien porque así el terapeuta tiene trabajo, ¿no? Y la persona, pues, de todas formas, de algo se va a morir. Sí, pero ¿a poco la vida se trata de repetir los mismos ciclos sintiendo las mismas cosas? Yo creo que la vida necesita una variabilidad y, por ejemplo, en la narrativa, yo como escritor he estado estudiando cuestiones de la estructura de los cuentos y de las novelas y de la literatura y en cualquier narrativa solamente se vuelve interesante
a través de el manejo de la intriga. Cuando al personaje le suceden una serie de circunstancias en donde el observar sus decisiones para ver cómo atraviesa la situación le permite al personaje crecer y le permite al personaje enfrentarse a diferentes escenarios y tomar diferentes decisiones que lo llevan a tener una experiencia, y esa experiencia le permite a ese personaje enfrentarse a desafíos cada vez más imponentes. Entonces hay un desarrollo de personajes cuando los dramas y la intriga le permiten al personaje evolucionar. Pero no hay evolución si no hay aprendizaje. Y no hay aprendizaje si no se toma conciencia de la experiencia. Ujú. Y lograr que uno, como personaje de su propia historia, tome conciencia de los patrones que he venido repitiendo y de las formas en las que yo casi voluntariamente he deteriorado mi propia existencia, eso es lo que me permite crecer y me permite cambiar de escenarios y me permite avanzar de una forma diferente. Si, y esto solamente se logra a través de la terapia. Esa terapia en donde logramos eh, estar con esta persona y ser ese espejo en donde la persona puede reflejar su propia conducta, sus propios pensamientos conscientes e inconscientes, y puede a través de este espejo cobrar sentido en observar la línea y el patrón de su vida y de sus dramas. Eso es la verdadera terapia. Y no importa si lo hacemos desde una visión puramente desde la psicología convencional, a través del psicoanálisis freudiano, o una visión lacaniana, o cognitivo-conductual, o gestáltica. No importa si lo hacemos desde la psicología convencional o si lo hacemos desde una visión un poco más holística, más alternativa, más moderna. No importa, o milenaria desde la visión oriental, o da igual. La terapia es eso, poder reflejar mi existencia en un medio externo que está vinculado conmigo a través del diálogo, para que a través de este reflejo yo pueda observar lo que normalmente no observo en mí y que por eso hoy estoy en esta situación. La aplicación del método terapéutico, a pesar de que yo empecé por ahí, o sea, Ujú. no voy a decir que está mal solo aplicar un método terapéutico, porque yo, literalmente, mi forma de dar terapia en un principio, hoy lo veo y digo, la verdad es que yo no di terapia hasta que yo no tenía realmente unos 25, 26. Empecé a los 19, 20 poniendo imanes, poniendo agujas, recetando chochos de homeopatía, contactando con emociones y sacándolas, pero realmente mi terapia no estaba basada en el diálogo. Ujú. El diálogo simplemente era por conversar, ¿y cómo se llama? ¿Y qué tiene usted? ¿Y desde cuándo? Ok, saco esto, sí. Y así mis métodos de diagnóstico, de observación, lo que quieras, pero observo mis esos primeros 5 años, yo era un aplicador de métodos. Gracioso, por supuesto, pero y tenía muchos métodos, pero, y buscaba cómo integrarlos, pero no salía de ser un aplicador de métodos. Hasta que empiezo a entrar en la parte psicosomática y empiezo a eh, necesitar más información del paciente para yo detectar patrones, es cuando empiezo realmente a profundizar en construir este ambiente de confianza y empezar a poner una profunda atención en los detalles de la vida y del discurso del paciente. El paciente siempre tiene un discurso que contiene 3 elementos: lo que te quiere decir, lo que no desea decirte y lo que sin decirlo te está diciendo. Entonces, solamente observando cuidadosamente ese discurso y observándolo con toda tu capacidad mental es cuando puedes ver estas 3 partes. Y al reunir esa información de estas 3 partes, porque el paciente va a querer decirte lo que él cree que con lo que puede conservar su dignidad y con lo que puede no ponerse en evidencia y con lo que no quiere contactar. Y lo que no te quiere decir es aquello que le avergüenza y aquello que prefiere evitar una confrontación. Y lo que te quiere decir pero no te está diciendo es aquello inconsciente, aquello que ni él sabe de sí mismo Ujú. o que no recuerda o que está bloqueado. Y entonces, observando el patrón de la personalidad que quiere proyectar, la personalidad que quiere esconder y la personalidad que realmente refleja, es el rompecabezas que necesitas para entender dónde está el patrón de su drama y por qué hoy está donde está. Y entonces te permite llevarlo a una toma de conciencia a través de preguntas clave. Una buena terapia es aquella en la que te dicen, no, es que tú eres esto. No.
Oye, ¿no crees que esto? Oye, ¿ya viste el otro? Oye, ¿no crees que si observas esto y aquí y allá, puedes llegar acá? Estas preguntas son las que realmente hacen que alguien se cuestione a nivel profundo quién es, cómo es y desde cuándo es. Y esto le permite observar el patrón de su vida y tener un sentido de cambio. Eso es la verdadera terapia. En la aplicación de los métodos, como tú bien dices, perdón, hay unos que se han vuelto populares y se han vuelto populares pues porque tienen buen marketing. Y está bien, la mayoría funciona. Un método que no funciona, por más marketing que le metan, va a desaparecer. Un buen marketing no justifica la consistencia de un método hueco. Yo conozco muchos métodos huecos porque he ido a N cursos, o sea, ahorita ya no tengo mucho el tiempo porque entre lo que trabajo y pues no me da tiempo, pero antes me liberaba de repente 2 fines al mes y me iba a cursos de lo que fuera. Entonces, métodos conozco un montón. ¿Cuáles son los métodos con los que te quedas? Los que te das cuenta que tienen sustancia. Y he visto muchos métodos que surgen y desaparecen en 3, 4 años. ¿Por qué? Porque eventualmente su funcionalidad o es limitada o prácticamente nula o son simplemente tan complejos que hay otros métodos más simples que hacen que estos pierdan sentido. Entonces, un método elegante es un método que funciona, pero no por eso deja de ser simple. Estos métodos elegantes que tienen una profundidad que no está peleada con la sencillez de cómo se aplica el método, son los que perduran en el tiempo. Son los que se extienden sin fronteras. Este tipo de métodos son los que, no importa qué marketing tengan, eh, simplemente van a ser cada vez más de moda y más divulgados porque todo el mundo se da cuenta de lo bueno que son. Eh, um, Creo que cualquier persona que empiece como terapeuta, que empiece a andar en el camino holístico o no holístico, pero sí psicológico, lo que sea, debería de trascender la línea de ser un aplicador de método. ¿Qué es eso? ¿Y tú qué eres? Soy reikista, soy biomagnetista, soy homeópata. No, sé terapeuta. Si eres terapeuta, todos esos métodos igual los sigues aplicando, o tal vez no, o tal vez integras uno o varios. Pero si eres terapeuta, no te casas con ningún método. Si eres terapeuta, tú simplemente te acercas a aquello con lo que eres afín, que se conecta con tu estilo, que sabes que funciona y lo integras en un mapa dentro de tu estilo único. Cada terapeuta va desarrollando su estilo, pero no puede encontrarlo sino a través de la práctica consistente. Si no agarra un método y lo practica un chingo hasta darse cuenta de qué le sirve y qué no, y cómo lo integra al mapa al cual le preexiste en la mente, entonces no desarrolla su estilo. Y si uno se casa con un método, entonces nunca vas a hacer sino más que la calca, más que la copia de una persona que tuvo una buena experiencia desarrollando una técnica. Pero eso te va a hacer una persona muy limitada y el espectro, un profesional limitado, y el espectro de acción y de profundidad que tienes con los pacientes siempre va a ser pequeño. Entonces tú solamente vas a atender cierto tipo de paciente de cierto sexo, de cierta edad, con cierto tipo de problema. Y dirá, es que soy especialista. No, más bien eres un profesional de la salud absolutamente limitado a algo que es lo único que entiendes porque no te has abierto a la posibilidad de otras cosas. Entonces, yo invito al profesional de la salud, independientemente de su campo, de soltar la dinámica de ser un aplicador de un método y conectar con la verdadera terapia, en donde todos sus métodos caben, más o menos por ahí. De hecho, lo maravilloso, lo bonito que a mí me gusta de hacer terapia o dar terapia de psicosomática es que eventualmente las personas que llegan están buscando entender su enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que tú decías? O sea, aparte creo que de la curación o un gran factor para muchos es entenderla, ¿no? Pero a veces uno de plano dice, sí, quiero entenderla, ¿no? Pero ¿para qué la quieres entender? ¿No? O sea, esa es una pregunta que a veces utilizo. ¿Para qué quieres entender tu enfermedad? O sea, ¿qué consigues entendiéndola, no? O sea, hacerte consciente de que si la entiendes, entonces sí la puedes frenar o no puedes repetir lo que te llevó a ella. Y lo que mencionabas del vínculo,
de la atmósfera que creas, yo también considero que es un factor muy importante para la curación de la persona, en el sentido en el que yo creo que todos los rubros, mira, sea un administrador gerente, sea el de salud, sea pues, no sé, un político, vive entre paradojas y cosas, bueno, el ser humano en general vive en eso. em, Como tú, de repente, navegando en todos estos tiempos de investigaciones y de terapias, muestras esa paradoja a un paciente que está grave, ¿no? O sea, presentar esa vulnerabilidad a decirle, oye, de repente no sé, pero yo siento que el decir no sé, pero lo voy a intentar y voy a hacer esto y esto otro, es un gran comienzo. Claro, la verdad es que dentro del tema de salud, el profesional tiende a pensar que debería de estar preparado para todo y que debería de entender las generalidades de la gente. Y la verdad es que mientras más tienes práctica, te das cuenta que la unicidad de los pacientes, es decir, la infinita variedad de personalidades y de momentos de vida y de circunstancias a las que se enfrentan, aunque tenemos todos los mismos moldes, no hay más de 78 moldes de las circunstancias y en esas todos simplemente las variamos. Pero la infinita posibilidad de cómo se organizan estos eventos y lo que me hacen a mí ser quien soy, eso hace que no puedas tú saberlo todo de cada tipo de paciente siempre. Y creo que el poder de repente ser honesto con el paciente, mira, ¿sabes qué? Yo no conozco tu diagnóstico. Oye, lo que pasa es que yo vengo con una coliandrocitoginitis inespecífica crónica degenerativa. Carajo, yo creo que ni el médico que te diagnosticó conocía a esa madre, ¿no? Pero el decir, mira, no soy familiar con las circunstancias que hoy me presentas, pero las puedo relacionar con esto. Voy a investigar cómo esto puede ser vinculado con la otra cosa, mientras comencemos con lo que yo sí entiendo y conozco, y de ahí partimos y veo cómo tus circunstancias puedo yo servirlas a su recuperación desde donde yo entiendo las cosas, ¿no? Y entonces, pues no tienes que saberlo todo, ¿no? Pero el hecho de que todos encajemos dentro de los mismos moldes y patrones, a pesar de que seamos profundamente diferentes, hace que siempre podamos tener una base en común de trabajo. Si tú haces terapia o si el método que tú aplicas es bueno, tiene una base fundamental en la que todo cabe. Y aunque no estés familiarizado con un segmento muy específico, como todo cabe ahí, eventualmente llegarás a donde está el origen o la forma de desentrañar ese segmento específico. ¿Y por qué crees tú que le cuesta mucho a las personas entender o integrar que el cuerpo y la mente no se pueden separar? O que de repente, bueno, yo creo fervientemente que el cuerpo es un escenario de cómo te estás sintiendo en el 99.9%, por no decir 100, de toda tu vida, ¿no? O sea, sí se habla más que antes, yo pienso, sí se está tomando más en cuenta. Hay mucha información en muchos libros de investigaciones serias incluso, pero la gente le cuesta integrar eso. Dos cosas principalmente. Uno es la visión occidental newtoniana, mecanicista, materialista, causa-efecto, en donde eh, todo necesita tener una explicación absolutamente lógica y que pueda ser por los sentidos físicos totalmente comprobable y que haya sido ya visto muchas veces para ser predecible y que si no simplemente no existe, no es válido o no es relevante. Esta idea de que pensamiento crítico significa estar limitado por la percepción sensorial es la primera y creo que es la forma en la que la misma cultura nos trata de uniformar para que, para que señalemos y marginemos lo diferente. Esta visión en donde si no está publicado en una revista oficial, en donde esas publicaciones son financiadas
por intereses del capital, entonces no lo adaptamos a la realidad, ¿no? Y la segunda, o sea, la primera es el panorama cultural que parte del sistema de control occidental al cual pertenecemos. Pero la segunda razón es resistencia. A veces aceptar el hecho de que mi cuerpo somatiza porque en mi mente y en mis emociones hay algo que estoy sufriendo, es difícil de aceptar porque sería decir que tal vez estar enfermo es mi culpa. Yeah. Y decir, entonces el pendejo soy yo. Entonces el culpable no es una genética ajena a mí, que es de un agente que no conozco, y el culpable no es un mosquito que me picó no sé qué, y el culpable no es un microbio que alguien dejó en algo que tosió. O sea, es más fácil evadir la responsabilidad, de decir, yo soy bueno y soy listo y soy lindo, inteligente, hijo de Dios, y esto que me enferma no es mi culpa. Es más fácil decir eso. Si yo digo que realmente yo tengo un nivel de responsabilidad en lo que se manifiesta en mi cuerpo, entonces sería aceptar que llevo mucho tiempo enfermo y de que no he tomado las cartas adecuadas en el asunto. No que no haya tomado cartas, no las adecuadas. Y entonces sería aceptar que mi percepción es limitada, que mis acciones han sido limitadas y que tengo que conectar con un dolor que he intentado evitar olímpicamente. Entonces yo le voy a tener resistencia a esa idea porque uno es asumir la responsabilidad, dos es aceptar que no he tomado las mejores decisiones, tres sería aceptar que yo tengo que conectar con un sufrimiento el cual llevo mucho tiempo queriendo evadir. Eso me hace resistir esa idea. Entonces, entre el panorama cultural al que pertenecemos y mi resistencia a, a aceptar cosas dentro de mí mismo, creo que lleva a las personas a desvalorizar y a renegar de toda esta perspectiva psicosomática holística. Claro, y te genera las dudas o mejor te vas por el otro camino que es más conocido o más fácil, pero que no siempre pues te lleva a curarte, ¿no? Contigo yo conocí lo que es el transgeneracional hace un par de años, que fue la primera vez que lo escuché. Conecté y no conecté, ¿no? O sea, como que dije, ¿será? ¿No? Entonces, cuando ya empecé a ver mis fechas, dije, wow, o sea, no hay forma que yo haya querido hacer esto, ¿no? Y que eso, pero ¿qué tanto me puede mostrar, ¿no? O sea, de verdad que se me hace una herramienta increíble, ¿no? Eh, una cosa loca que pasó, que sí te he contado, pero no lo quiero decir, que mi mamá al final de morir tenía que, ojo, tenía que presentar un poco nuestro linaje para recibir algo, ¿no? Una herencia entre comillas, pero no. Y me deja un árbol, o sea, desde 1800 creo, de la parte paterna y de la parte materna, ¿no? Wow. Y yo, eso para mí ha sido un regalazo que lo he desempolvado hace poco, gigante, Wow. y he empezado a ver y a armar algunas cosas de hijos que no habían en ese momento, y es increíble, ¿no? Entonces a mí se me hace una herramienta que sí es como que tú, ay, estás haciendo tonterías, y de verdad no, hazlo y a ver qué va a salir ahí. De repente no aplica para todo, pero es una herramienta que te permite ver de dónde vienes, ¿no? Ahora último que te comenté que hice un curso con Salomón, lo integré aún más desde su visión y de hecho yo fui el ejemplo de la clase porque era como súper sorprendente, ¿no? Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Una vez que ves que sí, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿No? Como ese meme que sale un chiquito caminando después de su terapia. ¿Y ahora qué es lo que toca, no? A ver qué siento primero, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo con esto? Uno, para mí fue como alucinarme ese momento de repente mi mamá concibiéndome en pleno duelo, porque o sea, hacía 2 meses que había muerto su papá, o sea, ¿qué cabeza tienes ahí?
entender cómo eran las vivencias de esa época, de ese momento. Mi mamá también había perdido a su mamá joven y dije, mira, entonces hemos como medio sentido lo mismo. Claro que cuando ya yo no he tenido a mi mamá, mi papá no sabía nada de esto porque no puedo preguntarles más cosas. ¿Y tú qué sentiste? ¿Y tú cómo hiciste? Cosa que se hizo con mi abuela. Mamá, abuela, ¿cómo te enamoraste? ¿No? Entonces le saqué como info de eso. Pero a mí lo que me dieron ganas de hacer era ir al cementerio a ver a mi abuelo. Órale. Que yo sé que no es necesario, pero yo tuve ese impulso y dije, nadie nunca lo ha ido a ver. O sea, a mí yo nunca tuve la educación ni la cultura de vamos a ver a la abuela, nunca. A nadie en realidad, ¿no? Y era con él, esa sensación de querer hacerlo, ¿no? Y dije, bueno, no es como que si no lo hago me muero, pero quiero hacerlo. No quiero ir, quiero decirle, oye, acá estoy, limpiar su tumba que ya tenía en la cabeza que debería estar mugrosa. Y era como que, ahora quién me dice dónde está, ¿no? Porque yo no tenía esa info, no tengo relación con la familia materna, pero tengo un primo que es muy querido y que ahijado o sea, era como que el nieto engreído de este abuelo mío, que vive en Chile. Y me dice, está en el cementerio El Ángel, puede ser, sí, en el cementerio El Ángel, en un pabellón San Efrén. Y dije, sí la hago. ¿No? Entonces, y encima estaba un día en mi casa y no tengo como que nada que hacer, creo que sí puedo ir ahorita. Eso ha sido hace un mes, ¿no? Es más, estaba mi hija chiquita y le dije, ¿me acompañas al cementerio? Vamos, era como que su aventura y empecé así ya, mejor compañía imposible. Y y nada, ningún taxi me llevaba. Hasta que agarra uno, era lejísimo. Yo no tenía idea de lo lejos que era. Y en un lugar se iba poniendo más peligroso, más peligroso, más peligroso. Y dije, pucha, ya fue. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dije, ¿qué estoy haciendo? Llego al cementerio y era el cementerio súper antiguo, no sé de cuántos años, que al frente hay otro que se llama el presbítero y que hacen, debería decir, que hacen recorridos así paranormales y todo. Y este cementerio era en una avenida muy tenebroso. O sea, como era muy antiguo y yo solamente había un cementerio que estaba en La Molina, que eran como prados y verdes y cosas, no. Era todo gris, o yo ya lo aluciné así, no sé, pero todo el ambiente era este. Y bueno, y que el pabellón de San Efrén, ¿dónde está? Ya, por allá. Y voy y eran bloques enormes hasta arriba, con un montón de tumbitas, ¿no? Antiguo, súper antiguo. Empecé a buscar, no encuentro nada. Decía mi hija, ya busca por acá. Y decía, ¿qué estoy haciendo? No te da miedo, ¿no? Y era como que el ambiente raro porque vi todo lo que en algún momento imaginé, ¿no? Hay gente que acá, me imagino que en México también tienen la tradición de ir a ver a sus muertos y hacen como una fiesta. Claro. ¿No? Se ponen a tomar, ponen música que le gustaba. ¿En el panteón? Adentro. No está tan permitido. Tendría que investigar, pero ahí habían sí. dos familias en un juergón delante de la tumba. Y mamá, ¿pero por qué están así? No, bueno, así es. Oye, qué sí, súper buena idea de hablar de la muerte, que a mí me encanta el tema un poco. Y ya, pues yo no llegaba a las tumbas de arriba, ¿no? Entonces viene un señor con una escalera y digo, señor, búsquelo, yo le voy a dar algo, que no sé qué. No estaba en ningún lado. Encontré la de mi abuela. Ok. Yo le llamaba a mi primo, ¿dónde está? ¿Por qué no está acá? Que no sé cuántas, ¿no? Entonces, bueno, limpiaré la de la abuela, que estaba y nunca nadie había ido. Ya. Entonces, una tomita de conciencia fue esa. Oye, ¿qué hasta las huevas que nadie, aunque sea un trapito, de alguien que si por ella no fuera, por más que yo no la conocí, yo no estaría acá. Claro. Y vengo de ella, que empecé a alucinar según el árbol su vida y todo, ¿no? La cosa es que nunca estuvo en el pabellón San Efrén, mi abuelo. Y y el señor me dijo, vas a tener que ir no sé, como un registro que había unas cuadras, si tienes la fecha y todos te los dan. Pero salir es súper peligroso, y por la hora, y más mi hija, entonces yo voy a tener que volver. Y tengo pendiente ese regreso, porque al final no lo pude hacer. A encontrar al abuelo. A encontrar al abuelo. Pero me parecía como muy... Vital. Y muy significativo y muy de que ya empezamos por acá. ¿No? Te honro de esta manera, o sea, te dejo limpio. Es más, mi primo me dijo, contrata a alguien que todos los meses lo limpie y porque no te cobran nada, en realidad es 5 soles, no sé, ¿no? Entonces, porque qué feo en realidad, o sea, por más que no es que tengas a tu muerto ahí,
pero no sé si te gustaría una tumba tan sucia y olvidada, ¿no? Es hasta cierto punto. Buena pregunta. Y por lo menos a mí me llevó el transgeneracional a conocer de dónde vengo. Es como esos mapas, pienso, de cuando estás, no sé, en el parque de diversiones y ves un mapa y estás aquí, ¿no? Y ves todo lo demás, Claro, o en el usted aeropuerto, está aquí. usted está aquí. Y no sé a ti qué te llevó ver eso, el transgeneracional, ¿qué te dio a ti? Pues Porque es como que el inicio de tus terapias. Fechas. sí. Eh, um, el transgeneracional, el transgeneracional para mí fue ver cómo las familias tienen un hilo de drama conductor en el que no solamente se programan los síntomas, sino se programan sus decisiones, sus profesiones. Yo empecé a ver en el mío y ver cómo en nuestra familia tenemos los mismos síntomas. Podemos ser bien diferentes y tomar decisiones muy distintas, pero las razones por las cuales nos acercamos a esas decisiones son las mismas. Este, eh, los extremos de compensación, o sea, los polos que tenemos entre familiares, también ves que, o sea, es muy diferente, pero el eje en el cual nos polariza, pues es el mismo, somos los dos polos de la misma cosa, ¿no? Entonces, para mí fue ver, entender por qué mi familia, con la cual yo había tenido un montón de apatías y de resistencias y de dolores vinculados, pues simplemente es, güey, o sea, es obvio, ¿no? Entonces me hizo, eh, no es como que, ay, los perdoné, no, porque no hay nada que perdonar, pero sí tomé conciencia de que, güey, cada quien está lidiando con la historia que todos compartimos de la mejor forma que puede, ¿no? Entonces ya me van a dejar de un montón de cosas, ya me vale, ya bien, ¿no? Entonces para mí fue un acto de soltar dolores familiares que yo tenía, ¿no? Por entender que tienen un drama en común. Y de hecho, a veces después de presentar estas terapias, porque yo suelo como que, de acuerdo a lo que la persona anda buscando, qué le puedo ofrecer o qué le digo que de repente podría probar y etcétera, ¿no? Es como que, ya, y con eso me voy a curar, ¿no? ¿Sabes de qué te vas a dar cuenta, no? O sea, que no es poca cosa tampoco. Uno como que quiere curarse con la pastilla, con esta terapia y darle el poder a una sola cosa que no existe, ¿no? Y el hecho de tomar conciencia es una palabra que también está bien instagramiable por todos lados, porque al final, ¿qué es tomar conciencia, no? Como la respuesta está en tu interior, el camino es hacia adentro, ¿dónde está hacia adentro, que es el interior y que es esa toma de conciencia, ¿no? Claro. Yo creo que hay muchos caminos que te pueden llevar a eso, muchas técnicas de repente, no sé, tú encontrarás la tuya meditando, pues no sé, existen hasta que lavando platos, ¡pum!, te llega era por eso, ¿no? Y ahí sueltas, o sea, no hay un camino, un solo camino. Afortunadamente. No, qué bueno. Hasta Imagínate. rezando rosario los jueves, Sí, por ahí claro. llegas. Hay gente que tiene estrategias bien raras y ahí va, ¿no? Entonces, ¿Cómo definirías la toma de conciencia? Como que te das cuenta de... la toma de conciencia para mí tiene varios niveles. La primera toma de conciencia creo que es darte cuenta que hay algo que no solo que está mal, sino que podría estar mejor. Primero es darte cuenta de que hay un lugar al cual mirar, ¿no? Ya que mires ese lugar, un segundo nivel de la toma de conciencia es detectar cómo esa situación se parece a muchas otras. Y realmente es la misma, nada más que cambian personajes y escenarios. Un tercer nivel de toma de conciencia es encontrar sentido entre esos patrones que observas del pasado y ver tu presente. Hay muchos que hasta allí se quedan, porque hasta allí es un proceso meramente intelectual, un proceso racional, un proceso identificable a través de los sentidos y la observación. El siguiente nivel de conciencia es una conciencia emocional. Cómo yo me sentí en ese momento y cómo esa sensación es lo que se ha venido repitiendo justamente. O sea, todo lo más cambia,
pero el hilo del drama es la sensación que me provoca. Entonces, el siguiente nivel de la conciencia racional e intelectual de darme cuenta de los patrones es ver cómo me he sentido al respecto desde entonces y cómo el sentirme así atrae muchos otros eventos donde así me sigo sintiendo. Y el último toma de conciencia es aprender cómo esa emoción ha sido la base de esas circunstancias que yo traigo. Ujú. Y en base, al darme cuenta que eso es lo que las atrae, cambiar la forma en la que me siento, aplicando algún método, lo que sea, soltar o liberar ese dolor atrapado y haciendo un cambio en mi vida para dejar de estar atorado en el mismo bache. Entonces, esa toma de conciencia va desde querer ver, darte cuenta que hay algo similar, encontrarle sentido, ver cómo se siente, cómo te sientes y aprender de la experiencia. Y ver ahí si qué eliges, ¿no? Porque creo que vas a estar a volver a estar en una situación como que te pasan el examen, ahora qué vas a hacer. Ya, Claro. si haces esto, que es lo que has hecho siempre, va a pasar esto, o haces lo contrario, a ver cómo te va, ¿no? En cuántas ocasiones de repente uno piensa, ¿no? Lo mismo, lo que sale de todos lados en las redes, ¿no? Que el ser espiritual es ya nunca más equivocarte, ¿no? Que estar iluminado es estar pues en flor de loto 24/7, cuando yo creo que una persona es espiritual, quiera o no, de repente un día puedes ser súper infantil, pero el día siguiente está súper espiritual y el otro día siguiente pues te echaste a llorar. Entonces yo no creo que alguien sea espiritual o iluminado 24/7. Hay un libro que no me acuerdo quién lo hizo que se llama eh, Después de la toma de conciencia, o después de no sé qué, la lavandería. ¿Cómo se Claro, llama? no, pero es Algo así, que son de entrevistas a Gleason. gente, ¿no? O sea, Oiga, maestro, y después de que se iluminó, antes de iluminarse, ¿usted qué hacía? Bueno, yo lo que hacía era despertarme, ir a cagar, agarrar la escoba y barrer la casa. Oh, maestro, qué profunda vida previa al camino espiritual. Y después de iluminarse, maestro, oh, ¿usted qué hizo? Me despertaba, iba a cagar, agarraba la escoba y barría la casa. Como que, Eso es, claro, al final, o sea, no es como que una meta. Soy claro. iluminado, logré la iluminación, ¿no? O te hace más espiritual esto, otro, es como que, ¿what? O sea, si así fuera, ¿no? Imagínate, yo creo que no nos perdamos en el camino en donde estamos, ¿no? Todos estamos en la tierra al final y ir buscando como que la iluminación o algo. Yo creo que es como, no sé, le mentaste la madre a alguien porque te metió el carro o qué sé yo, pero ya a nivel Dios, si quieres, luego puedes decir, uff, ¿quién fue? ¿No? ¿Por qué hice eso? Que de repente debí bajarle un par de rayitas. Ese día sí me mamé. Claro, pero te das cuenta, ¿no? A vivir así en automático todo el tiempo. Claro. En temas de somatizar algo, hay como 4 ingredientes importantes. El de vivirlo en soledad, el no verle solución. A ver, háblanos un poquitín de eso. Para que todas las cosas que vivimos tienen un peso dentro de nosotros y ese peso depende del significado que le demos a los eventos. Cuando los eventos se alejan mucho de la percepción que yo tengo de lo que para mí es aceptable, entonces ese evento para mí es algo inesperado. ¿Por qué? Porque en mis creencias lo que es bueno, lo que es correcto, lo que debería de ser es esto. Pero el evento es esto de acá. Entonces de entrada es algo para mí inesperado. Ya que sucede, si para mí es inesperado, significa que en mis creencias eso no es aceptable. Y si no es aceptable, tiene un significado adverso para mí. Si es un significado adverso, voy a querer que mi conducta modifique ese entorno. Entonces voy a generar una emoción. Y si el significado es muy adverso, la emoción va a ser muy intensa. Inesperado, emocionalmente intenso. Si es emocionalmente intenso, entonces mi juicio se va a nublar. Yo voy a meterme dentro de un caos emocional interno y entonces mi capacidad cognitiva, mi capacidad de análisis, de solución, va a caerse por los suelos. Entonces, para mí, la situación que estoy atravesando
no hay manera de arreglarla, es insoluble. Ujú. Y por último, si eso inesperado, que me genera una emoción intensa y que no sé cómo voy a solucionar, lo vivo de forma individual, es decir, no hay con quien yo pueda descargar mi sentir y explicar y yo al menos imponer una versión donde yo mismo me escuche, entonces esa emoción queda bloqueada dentro y después de estar bloqueada un cierto tiempo va a rebasar mi propia capacidad de tolerancia y entonces yo me terminaré enfermando. Entonces, para que algo somatice se requieren 4 criterios, que sea inesperado, intensamente emocional, insoluble, por lo menos aparentemente, y sufrido de forma individual. ¿Qué máquina que todavía no existe te gustaría que existiera? Yo creo que una máquina que pueda grabar los sueños, el audio, el video, el texto, algo que te conectes en la noche y en la mañana, agarres y a ver qué leí anoche. Digo, Soñé. es que soñé? O veas un video y te permita ayudar a comprender en tu inconsciente qué cosas has estado proyectando y en el plano astral qué anduviste haciendo y como para qué. Creo que sería bastante útil, bastante interesante. ¿Tú te acuerdas tus sueños? La verdad es que muy poco, ¿no? No sé, de 7 días de la semana, si una noche me acuerdo lo que soñé apenas despierto, yo creo que me va bien, ¿no? 1 de cada 7 cuando bien me va. ¿Y logras encontrar el significado? No siempre. La mayor parte de las veces, más que lograr, uno tiene 2 o 3 posibilidades. Soñé esto, o va por aquí, o tal vez por acá, o tal vez un poco las dos. Pero siempre tengo una teoría, ¿no? Ya sea desde lo junguiano, desde lo freudiano, desde lo gestáltico, desde lo místico, tengo 1 o 2 posibles explicaciones. Es como que logre identificar una. No, más bien, pues se me hace que es esto o lo otro. ¿Cuál será? No lo sé, pero veamos, ¿no? Bueno, el fin de semana estuviste dictando un curso increíble, que a pesar que a veces cuando lo dices son 2 días, de tal hora a tal hora, uno dice, wow, tanto, pero de verdad dices, oye, falta más. Y esto logra ser como no sé, una probadita, un inicio de algo, siendo aún así muy profundo, te despierta como que, uy, hablaste de esto un poquito, a ver, ¿qué era esto? ¿Qué ¿Qué es era el eso? otro? Sí, ¿cómo se juntan? Y mucho se me queda a mí el hecho de cómo uno percibe su realidad de acuerdo a lo que cree, ¿no? A su crianza también, pero a lo que es también. O sea, tú percibes tu mundo como tú eres, te pregunto. O, o sea, es como, no sé, como te dicen, tú no atraes lo que quieres, sino lo que eres. Vemos lo que somos. Nuestra atención siempre va a dirigirse a los elementos en donde yo estoy programado a darles importancia. Ujú. Y a donde yo volteo porque yo lo considero relevante, eso va a generar en mí un impacto característico en donde el significado que yo le doy no refleja el evento tal cual es, sino refleja el programa que yo tengo en relación al evento. Entonces, vemos lo que somos, significa la vida y las circunstancias no significan algo por sí mismas, no tienen una, no tienen una explicación per se. Es uno el que al darle significado, uno es el que construye esa realidad a partir de la realidad misma. Entonces nosotros vemos lo que somos porque nosotros nos la pasamos proyectando lo que pensamos en la realidad que es. Y eso genera 2 realidades, la que es única, y la que es para ti, que es individual. Y entonces tú vives en la realidad que es para ti. Y esa realidad que es para ti es un reflejo de tus programas. Entonces vemos lo que nosotros somos, no lo que realmente es. Sí, pienso igual. Y nada, ya para terminar, ¿qué se viene? ¿Qué se viene de cursos? ¿Qué se viene de planes tuyos como para comentarlo un poco? Claro, bueno,
he ido organizando diferentes formas de capacitación y diferentes formas de organizar la didáctica. Pasé yo de los cursos de un día, bueno, pasé de las conferencias de cursos de un día, pasé a cursos de 24 horas, ¿no? Después pasé cursos de una semana. El año pasado estuvimos dando diplomados de 300 horas más, etcétera. Este año fue de gira. Estuvimos dando esta visión psicosomática conectada con lo bioenergético, que es a lo que yo le llamo el holobiomagnetismo, ¿no? Que es cómo conectar la parte bioenergética con la parte psicosomática, integrando diferentes técnicas dentro de una estructura de terapia, ¿no? Y eso fue lo que estuvimos enseñando en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia, aquí en Perú, en México, obviamente. Y ahorita ya con Perú terminamos la gira. Y próximo año estoy enfocándome en divulgar una teoría que tengo sobre cómo se integran diferentes ramas de la medicina complementaria trabajando en un mismo modelo. Yo le llamo la teoría del campo unificado de la medicina alternativa, ¿no? Porque siento que la gente cree que los métodos son diferentes, pero realmente todos tienen las mismas bases, aunque utilicen diferentes palabras o tengan diferentes rutas, pero todos hablan exactamente de lo mismo. Entonces, el siguiente año voy a estar divulgando y haciendo preparaciones de esta teoría unificada, del campo unificado, y cómo los diferentes métodos se pueden aplicar dentro del mismo plan terapéutico y dentro del misticismo, que también es mi otra rama. El siguiente año eh, voy a estar capacitando en cómo se integran la cábala, el tarot, la numerología, la alquimia, la astrología y cómo estas tienen también una especie como de mismo modelo integrativo que va enfocado al entender dónde estás tú dentro del plan universal y dentro del plan temporal, ¿no? Y entonces voy a ver cómo se conectan estas líneas de estudio místico dentro de una sola cosa y cómo se conectan estas líneas de estudio holístico dentro de otra sola cosa. Y eso es lo que vamos a hacer el siguiente año. Voy a hacer algunas visitas a ciertos países, pero no como este año que fue de un país por semana, ¿no? Y la verdad es que es muy desgastante. Entonces, el próximo año voy a tomar mi calma. Entonces, viajo a un país, hago trabajo y me regreso. Y luego, meses después, voy a otro y más tranquilo, ¿no? Regreso acá a Perú en marzo. Eh, Voy a estar en Bolivia por ahí de mayo. En Ecuador quedé de estar en agosto. Entonces tengo diferentes visitas planeadas y estas divulgaciones de la unificación de diferentes perspectivas dentro de una sola, tanto desde lo místico como lo holístico. Y bueno, pues vamos a estar tanto online como presencial Algo que no se y puede eso. perder. Ojalá. Oye, y yo sé que sí has tenido experiencias paranormales, pero de extraterrestres, yo soy bien fan no de la astrología en sí, pero sí de la vida extraterrestre, ¿no? O sea, no me queda la duda. ¿Tú crees en eso también? No, no creo. Yo lo he visto. De- Yo creo que también he visto, pero me entra la de repente no, de repente hay cosas que son que ya no dudas. indudables. De hecho, anoche te dije que fui con César Escalante, que fue el que me hace los tours aquí guiados en Perú. Yo a Perú he venido, no sé, como 15 veces y conozco un montón de regiones. Conozco Nazca, Cusco, Paracas, la región de San Ramón, conozco Tarapoto, conozco Caral, conozco un montón de lugares, ¿no? Eh, y el único lugar que yo veo tan extraterrestre como México es Perú. Aquí en Perú me traje una expedición de más de 30 personas en 2019. Y estábamos, siempre que los llevo, vamos a Nazca, primero por las avionetas y luego a caminar o al revés. Primero a caminar las líneas y después con las avionetas. Estábamos meditando en un lugar que se llama Las Hojas de Cantayoc, fuera de la meseta principal de las líneas de Nazca.
Y además de que vamos a Nazca, también vamos a Palpa, que son las otras líneas que casi nadie conoce. Y entonces acá en las aguas de Cantayo, fuera de la meseta principal, hicimos una meditación. Primero vimos los típicos ovnis que uno siempre ve. Los La luz. Sí, sí, puntitos sí. que por la Los trayectoria y la forma en la que cambian, dicen, güey, un avión no hace eso, un avión tiene luces parpadeantes, es un movimiento rectilíneo uniforme, en donde se ve que es un avión. Pero cuando una luz en el cielo hace esto y se mueve rápido, dices, güey, eso es un objeto volador no identificado, indudablemente. Ujú. Hasta ahí todo bien, eso me ha pasado muchas veces, ya no me sorprende. Pero de repente empezaron a pasar de estas nubes nocturnas, que ves que es una nube porque tapa la luna, Ujú. y encima de esa nube algo empezó a proyectar por 20 minutos. Éramos más de 30 personas y eso ocurrió 20 minutos. No fue como que será, no será. No, estamos 20 minutos. Al principio fue un shock y después era que, bueno, pues, ya díganos algo, bájenos, secuéstrenos, Ujú. insértenos la sonda anal, algo, pero ya, o sea, que algo cambie, ¿no? Había un patrón de luces intermitentes haciendo espirales, pum, 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 Wow. pum, 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 en el cielo por, o sea, un tiempo que ya después dijimos, bueno, ya está aburrido, o sea, Claro. no sabemos qué es, explíquenos qué es, ¿no? Este, una que es la experiencia más ovni, más extraterrestre, más impresionante que he tenido. Lo impresionante es que dices, bueno, ¿estabas tú solo? No, seguro estabas drogado, te fumaste quién sabe qué. No, éramos más de 30 personas. El fenómeno duró más de 20 minutos. Y bien curioso, intentamos grabar, porque aparte después de eso, cuando terminó, una niebla tremenda, ¡pum! Se superdensificó alrededor de nosotros y todo lo que quisimos grabar, porque yo Se ve. para documentar el viaje me traje al crew, ¿no? Dos chicos con cámara, una coordinadora de producción, éramos otros tres, ¿no? Entonces éramos 6 de crew, ¿no? Con cámaras profesionales, con micrófono, todo lo del cielo, absolutamente negro. Negro, negro, pero no se veía ni la luna en el video. Era como si el video hubiera estado off. Escuchábamos las voces todos, ¡wow! ¿Qué es eso? ¡Güey! Unos gritos, unas así, ¡ah! Pero nada de imagen. Y cuando queríamos grabar la neblina, ¿y cómo nos metíamos? Todo azul, un azul celeste extraño, denso. Es decir, nada de video, nada de fotos salió. Qué loco. Absurdo. Es como que, güey. Entonces, ¿tú quién crees que hizo las líneas de Nazca? Bueno, definitivamente los gliptolíticos. La cultura gliptolítica, si ustedes van a Ica, Ujú. en vez de irse directo a la Huacachina, váyanse al Museo de las Piedras Grabadas del Doctor Cabrera en el mero centro de Ica. Ahí van a ver una colección de más de 7,000, 8,000 piedras que el Doctor Cabrera, que ahorita el museo lo atiende su hijo Alejandro Cabrera, van a ver cómo forman un cómic. Son piedras que tienen unas imágenes impresas y que van en orden de tamaño. Son piedras que hacen una secuencia de imágenes en donde la piedra chiquita se conecta con una piedra más grande, más grande, más grande, más grande y van formando como un cómic. En una página de cómic tú ves un cuadro de Como las imagen y viñetas. diálogo, las viñetas, pum, 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 pum. Igual acá. En esas piedras se ven, bueno, para empezar, las estudiaron y tienen una pátina, una melcocha negra. La estudiaron 3 universidades diferentes, una sueca, una gringa, una aquí en Perú. Y esa pátina tiene más de 60 millones de años de antigüedad. El tema no es la pátina, la piedra es andesita, es una piedra muy densa, muy pesada. La pátina se formó hace 65 millones de años. Debajo de la pátina están las imágenes impresas. Son pictogramas, como si fueran muñequitos, donde hay imágenes de dinosaurios, imágenes de procesos de multiplicación celular, imágenes de la Tierra antes de la separación continental, la imagen de el cielo con el orden de las estrellas en una estructura de hace millones de años. Toda esa calca está debajo de la pátina. Es decir, quien las grabó fue en la época de los dinosaurios.
En esas piedras se ven como unas campanas que se parecen perfectamente a los vimanas, que son los ovnis que están escritos en los Upanishads en la India. Se ven como unos ovnis en forma de campana, bajan a unas pistas de aterrizaje igualitas a las líneas de Nazca. Entonces dicen, no, las líneas de Nazca lo hicieron los Nazca hace unos 300 años o 500 años o 1000 años. No, no. Eso tiene una antigüedad inconmensurable. Pero es que hemos encontrado tumbas ahí en las huacas de indígenas. Sí, pero el que tú seas una cultura indígena y que llegues a un lugar que ya estaba armado, no significa que tú lo hayas armado. Claro. Y no es por demeritar ni a los Nazca, ni a los Paraca, ni a los Wari, ni a todas las culturas indígenas preincaicas que, wow, hicieron todo lo de los quipus y toda su forma de organización y los avances que tuvieron son impresionantes. Pero ellos no hicieron las líneas de Nazca. Ellos no hicieron la primera parte de Machu Picchu. Las piedritas de encima se las creo, pero la estructura ciclópea que podemos ver en Sacsayhuamán, en Ollantaytambo, en Tiwanaku, acá en Bolivia, en Machu Picchu, no las hicieron Se lo dejaron las avanzadito. culturas preincaicas, claro. Llegaron, ya estaban ahí. Y se puede ver en las piedras del Museo del Doctor Cabrera en Ica, perfectamente. El trabajo que hizo el doctor fue 40 años de reunir piedras y encontrarles la lógica. Y este hombre no era cualquier persona. Este hombre era un médico docente de la Universidad de Perú, de la Universidad Nacional de Perú. Y enseñaba astronomía, estudiaba paleontología, enseñaba un montón de ciencias no relacionadas entre sí a nivel universitario por décadas. Entonces no las hizo, un hombre que vende cosas del mercado negro porque las roba de las tumbas. No. Un académico de primer nivel trabajó décadas organizando, catalogando estas piedras, comprendiendo el mensaje, organizando un cómic que dejó una cultura extraterrestre que vino del espacio y que experimentó con criaturas de aquí, creando al ser humano, y eso lo dejó aquí en Perú. Aquí mismo en Perú, en cuestiones mucho más recientes, ahí mismo no en Ica, pero en Paracas, ¿quién no ha ido al Museo de los Cráneos Alargados? Fenómenos tan impresionantes como el candelabro de la playa de Paracas, las construcciones ciclópeas. No me acuerdo el nombre, pero son como unas mesetas que están ahí como a 2 horas, que de lo que tenían que ser así, están mochadas, como planas, una punta que desde hace años y que encuentran como muchos desniveles, y llevaron a un experto en demolición, en construcción, y eso ya tenía años, ¿no? Él dice, para haber hecho esta meseta, quitarle la punta a 3 cerros grandes, no es un pedacito, se necesita maquinaria súper que no existe, Claro. ¿no? Ya, imagínate que hayan tenido, que la hayan hecho pues 10.000 personas con sus palas, ¿dónde está esa tierra? Claro. No hay nada. ¿O dónde Entonces, están? Es lo que dicen de las construcciones ciclópeas. Oye, no, es que claro, los preincaicas estuvieron aquí haciendo esto. Bueno, muy bien. Cortaron unos bloques gigantescos de piedra, va. Los movieron un montón de metros y los cargaron de una forma absurda, va. Los hicieron empatar unas formas imposibles, va. ¿Dónde está la herramienta? claro, ¿Dónde está la cantera? ¿Dónde está la herramienta? ¿Dónde están las grandes que sierras de una... inmenso, pues. Claro, de un filo desconocido, porque que no, estos indígenas son los que hacían herramientas de oro, de cobre, un metal blando que no va a cortar esta madre. O sea, No va a estar con el cincel, claro, ¿no? y ni siquiera ese cincel se iba a doblar con ese tipo de piedras, ¿no? Con los ohmios de dureza de esa piedra. Entonces, es absurdo. Entonces, dicen, es que desvalorizan a las culturas nativas. No, nadie desvaloriza el avance tremendo. Estas culturas tenían un avance cultural y artístico que ni en Europa tenían en esas épocas. No se les desvaloriza. Pero es absurdo creer que construcciones que ni hoy día podríamos hacer, ellos son los responsables.
Y menos cuando hay registros como las piedras grabadas, que con dibujitos te dicen, mira, vinieron del espacio, vinieron de allá, y entonces aterrizaron aquí, hicieron estas madres. Se hicieron al ser humano que no hayan hecho, carajo. Sí, ya no me siento tan loca, de hecho, No, ¿no? loca sí estás, pero, Pero yo siempre veo esa info en videos, en cosas, ¿no? Y cuando digo, wow, ¿por qué esto no lo pasan en la tele y pasan al futbolista chapando con la no sé quién, ¿no? O sea, obviamente no, yo sé por qué no lo hacen, ¿no? Sí, pero bueno, me alegra mucho que hayas estado acá, ha Al sido contrario, como súper Andreita. especial y nada, que se repita las veces que tengan que repetirse. Tú invítame, yo por ti voy a andar. Y nada, eso ya no sé cómo despedirme ya. Que me dicen chao y gracias a todos. Muchas gracias y bueno, esperamos vernos a la De próxima. todas maneras. Claro.